Ok, pues antes que nada quiero aprovechar para celebrar el trabajo de la bióloga Rocío Moreno. De ella es esta idea fantástica de reunirnos a las diferentes voces para compartir ideas y puntos de vista sobre este tema tan controvertido. Ok, pues ha sido un panel muy particular para quienes nos han seguido en estos 2 días. Me interesa también agradecer su asistencia al día de hoy, el último día del foro, y me interesaba participar el último día porque, bueno, hemos visto ya a filósofos, biólogos, veterinarios, psicólogos, incluso abogados, y ha sido un panel muy diverso y eso es fantástico. Sin embargo, he notado en estos 2 días, y no sé si ustedes comparten esa impresión, que si bien los panelistas han tenido puntos en común respecto de a dónde deberíamos caminar, respecto de los zoológicos y los animales cautivos, obviamente, cuestionando incluso si deberíamos continuar con este modelo o pasar a otro, no obstante, veo que estamos en un punto donde ya nos estamos planteando el futuro, donde ya nos estamos proyectando hacia el futuro, hacia el ideal que debemos alcanzar en términos éticos, de conservación, política pública, legislación, etc. Pero no estamos analizando, creo yo, el punto de partida. Y es que creo que es fundamental hacer un ejercicio respecto del lugar del que partimos. Y en ese sentido, quiero contestar el día de hoy a quienes consideran que esta discusión es terreno único y exclusivo de veterinarios y de biólogos, para sostener que para analizar el punto de partida propiamente debemos recurrir a la filosofía en primera instancia, el remarco en primera instancia, y no a la biología ni a la medicina veterinaria, no porque no tenga nada que decir, sino porque el problema del cautiverio tiene una raíz enteramente filosófica, y en segunda instancia porque el zoológico, como un tipo de cautiverio, en sus dimensiones científicas que se le atribuyen ahora, como la investigación científica o la conservación de las especies, pues en realidad son una faceta muy reciente del cautiverio. Siendo así, sostengo que el cautiverio tiene una raíz bastante profunda y compleja, que en realidad nos está hablando del tipo de relación que tiene la humanidad con la animalidad. Y el día de hoy me interesa analizar aquí, en términos filosóficos, qué tipo de relación es. Pues bien, cualquiera que se vaya a la RAE puede buscar qué significa cautiverio y va a ver que el cautiverio es entendido como el encierro y la privación de la libertad en manos de un enemigo. Es decir, que el cautiverio tiene el sentido de un secuestro, de una violación al derecho básico de la libertad. Y en ese sentido tiene un origen y un fin muy particular. El cautiverio de los animales, para ubicarnos en el tiempo, nace en el siglo XVI. Decía el anterior ponente que es bastante reciente, sin embargo no, es un fenómeno de varios siglos atrás y nace en el seno de las noblezas y de las aristocracias. Su origen es el imperio que veía en las bestias salvajes símbolos de poder, de una naturaleza conquistada y puesta en exhibición. El dispositivo del cautiverio, y por dispositivo me estoy refiriendo a la noción del filósofo Michel Foucault, que habla del dispositivo como un conjunto de discursos, instituciones, instalaciones y proposiciones filosóficas, y en ese sentido el cautiverio no es nada más la instalación del zoológico, sino es también, por ejemplo, la materia que tienen ustedes aquí del zoológico como herramienta de conservación, pero también son una serie de proposiciones filosóficas que el día de hoy voy a extraer algunas. Y bueno, este dispositivo del cautiverio tiene entonces su origen en la necesidad de construir imperios y por ello implica discursos que establecen la superioridad moral de unos sobre otros, legitimando el secuestro de individuos con distintos fines. El día de ayer, para quienes nos acompañaron en la última ponencia, la licenciada Karen Altamirano decía que el zoológico está basado en un dualismo básico, humano-animal, pero también nos hablaba del dualismo naturaleza-cultura. Y el primer día, la filósofa Paulina Rivero nos hablaba precisamente de la importancia de rescatar nuestra comunidad ontológica con los demás animales. Esto es, que compartimos precisamente la animalidad como forma de ser, una forma de ser que es distinta a la de las plantas, por ejemplo. Ahora bien, en ese sentido, el cautiverio tiene en su raíz lo que ha sido llamado la tesis de la excepción humana. Jean-Marie
Schaeffer tiene un libro que se encuentra en la biblioteca central de esta universidad, lo pueden ir a buscar, se llama El fin de la excepción humana, y a grandes rasgos ella está explicando dos procesos que moldean nuestra relación con los demás animales y con los seres vivos en general: el dualismo ontológico y la ruptura ontológica. Ahora estos son términos filosóficos y quiero explicarlos. El dualismo ontológico es lo que en el siglo XVII el filósofo Baruch Spinoza llamaba la idea de un imperio dentro de otro imperio. Esto es, una idea de que hay una separación radical entre lo que se piensa como formas de ser distintas. Por ejemplo, mente-cuerpo, racionalidad, afectividad, necesidad, libertad, naturaleza, cultura, instinto, moralidad. Este dualismo, que tiene distintas facetas, marca todas nuestras relaciones con lo que no es humano, a quien se le concede razón, lenguaje, cultura, moral, libertad, mientras que a los demás animales no. También en el siglo XVII decía Descartes, por ejemplo, hablando de las proposiciones filosóficas del dispositivo del cautiverio, que la razón por la cual los animales no hablan como nosotros no es que carezcan de los órganos, sino que no tienen pensamientos. Esto se lo dijo al marqués de Newcastle en una carta que le envió. Y uno podría pensar que con todo el avance de la ciencia, pues este tipo de proposiciones ya no existen. Sin embargo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que hasta la fecha hablamos de los animales como un ellos, como una otra edad de la que nosotros no participamos en vez de un nosotros los animales. Y esta es entonces la ruptura óntica, es decir, pensar que hay dos entidades no solo distintas, sino excluyentes una de la otra. Pues bien, estas separaciones, el dualismo ontológico que sostiene dos formas de ser y la ruptura óntica que postula dos entes distintos y mutuamente excluyentes, están enclavados históricamente en el cautiverio. A través de él, la tesis de la excepción humana se ha reproducido durante siglos, y uno de los episodios de esta tesis se dio con el rapto de grupos humanos para someterlos al cautiverio. Aquí quiero hacer una pausa porque siempre que hablo de esto hay una impresión que ya no tiene nada que ver con esta discusión, que lo que voy a hacer es un mero recuento histórico que no tiene relevancia para discutir algo tan específico como la transformación de los zoológicos hacia centros de la conservación de las especies. Sin embargo, insisto, es crucial dar un paso hacia atrás y saber qué tenemos entre las manos, porque esta relación, esta enemistad que se ha forjado entre quienes creemos firmemente que los zoológicos no pueden continuar como hasta ahora y quienes sostienen que es preciso defenderlos a toda costa y a veces sin crítica de por medio, a menudo olvidan que el zoológico es una faceta del cautiverio y que por lo mismo muchas de las problemáticas de los zoológicos actuales no son única y exclusivamente, y esto lo voy a remarcar, responsabilidad de los veterinarios, por ejemplo, sino que esas problemáticas los atraviesan, esas problemáticas las heredan sin saberlo y esas problemáticas las reproducen porque el zoológico es cautiverio y porque por esa misma razón lo que hoy se le critica a los zoológicos es lo mismo que se le ha criticado al cautiverio durante los siglos. Lo que quiero decirles es, en suma, que no es responsabilidad entera de los veterinarios, me interesa que lo tengan muy claro. No es su culpa, sino que es un problema que han heredado históricamente y al que hay que hacerle frente de manera crítica. Y para eso está la filosofía, para poder pensar. Pues bien, cerrando este paréntesis, traigo esta serie de fotografías porque creo que estamos repitiendo un error fundamental en las instituciones zoológicas hoy en día. Muchos grupos humanos fueron recluidos en los jardines de fieras desde el siglo XV hasta el XIX, dando pie a tres tipos de exhibición. La Feria Mundial, centrada en hacer ver a los animales humanos y no humanos como entretenimiento y como una muestra de los beneficios de la colonización. El Teatro de Variedades, que era una especie de carnaval con tintes circenses, y los zoológicos humanos del siglo XVIII. Estos encierros enfatizaban la pequeña distancia entre el mundo animal y los grupos humanos allí expuestos. Es decir, que a estos grupos les era negada la humanidad y se concebía esta humanidad propia del europeo, hombre, blanco y colonial. El racismo científico
jugó un papel determinante en este proceso. La idea de que los negros, indios e indígenas eran especies separadas e inferiores, en marco inferiores, del modelo de humanidad ideal, que era blanco y europeo, fomentó el desarrollo, por ejemplo, de la craniometría. Si han leído Stephen Jay Gould en La falsa medida del hombre, verán que durante la segunda mitad del siglo XIX, la medición de los cráneos sirvió para el establecimiento de jerarquías entre los seres humanos. Las categorías de salvaje, primitivo y humanidad ideal funcionaban para legitimar la segregación y la exclusión racial. Y ayer, por ejemplo, la licenciada Karen Altamirano hablaba de la categoría de salvaje y cómo está operando a día de hoy en los zoológicos como el de Chapultepec, pero esta categoría es mucho más antigua que lo que pensamos. Así, los humanos cautivos no eran humanos, sino eran animales humanizados, una fase temprana del desarrollo humano, aunque incompleto. Y vamos a ver qué tipo de proposiciones filosóficas se han sostenido. Paul Broca, un anatomista, médico y antropólogo francés, supuestamente demostró en un boletín de la Sociedad de Antropología de París, publicado en 1862, el crecimiento progresivo del tamaño del cerebro a medida que la civilización europea progresó desde la época medieval hasta la moderna. Otro tipo de enunciados pueden observarse en la obra de Nott y Gliddon de 1854, quienes mostraban en Types of Mankind, encuentran ese texto en internet, las mandíbulas de los negros dibujadas de manera exagerada para ubicarlos debajo de los monos. Los juicios estéticos servían para sostener la creación especial de los humanos blancos y europeos como una mejor naturaleza diferente de la materia muerta de los negros. Ambas expresiones fueron retomadas por Agassiz, un norteamericano que difundió el fascismo creacionista, para sostener que los negros no debían gozar de igualdad para no debilitar a la raza humana. La tesis de la excepción humana no se ha aplicado únicamente, y esto me interesa porque, claro, porque es el corazón de esta ponencia, únicamente a los demás animales, me estoy refiriendo a los que no son humanos, sino que ha impactado a nuestra misma especie, mediante la esclavitud generada por las empresas coloniales de los imperios. Se produjeron efectos de verdad y realidad que desplazaron a grupos humanos enteros y que actualmente están desplazando a todos los demás animales con los que compartimos el planeta. Los orígenes del rapto en la Patagonia se remontan al navegante portugués Hernando de Magallanes, el primero que se acerca a los indígenas patagones con la intención de capturarlos. Desde entonces se intensifica la relación y el intercambio entre europeos e indígenas. En el siglo XIX, la captura y el traslado de indígenas a Europa se acrecienta, articulándose en múltiples vertientes que incluyen su exhibición, educación y conversión, su tratamiento como objetos de estudio científico y anatómico y su confinamiento en zoológicos humanos. Todo eso es lo que estamos haciendo exactamente hoy con los demás animales. De esta forma, la privación de la libertad tiene un interés político y económico que actualmente se condena como un acto de racismo y discriminación, pero es que los zoológicos humanos ya no están operando. Pero ahora este proceso está afectando a todos los demás animales y se conoce esta discriminación como un acto de especismo. No es casualidad que los zoológicos tengan animales salvajes y no veamos, por ejemplo, perros y gatos en zoológicos. El especismo es la discriminación de los animales que funciona como el racismo, el sexismo o el machismo, anteponiendo en este caso la especie humana a todas las demás, y su expresión más común es el antropocentrismo moral. Es pertinente aclarar que los seres humanos, como ya decían los primeros filósofos del primer día, estamos obligados a un antropocentrismo epistémico ontológico, porque nuestra forma de ser y de estar en el mundo está determinada por los aparatos de los que disponemos para percibir la realidad. Los seres humanos percibimos la realidad con nuestros 5 sentidos, mientras que otros animales tienen capacidades que nosotros no, como la ecolocalización propia de los murciélagos o de los cetáceos, que les permite orientarse produciendo, recibiendo, interpretando sonidos y ecos. Ahora bien, no se sigue de este antropocentrismo epistémico ontológico que deba ser moral. Este tipo de antropocentrismo moral está enraizado en la tesis de la excepción humana y su expresión ha sido formulada por Kant y mantenida en todos nuestros sistemas reales sin excepción. Para el filósofo, los animales existen únicamente en tanto que medios y no por su propia voluntad, en la medida en que no tienen conciencia de sí mismos.
También la conciencia es un rasgo o una faceta del dualismo ontológico. En suma, la tesis de la excepción humana ha operado como la justificación más arraigada del encierro de los animales. El cautiverio de los animales, por su raíz política, va contra las naturalezas que no tienen dignidad, los animales no humanos, las plantas y el planeta mismo, rescatándolos. En ese rescate se forma el cautiverio, la institución en la que los animales son puestos a disposición de sus conquistadores. Pero ese rescate no concibe a los animales como una otredad, sino que los niega, sacrificándolos en la práctica de la dominación de la conquista, a través de su esclavitud. Para esto, es importante rescatar la obra del pensador Enrique Dussel, en textos como El encubrimiento del otro, para demostrar cómo, por ejemplo, el descubrimiento de América forjó el cautiverio de los pueblos originarios. En América, mediante la encomienda, y en Europa, a través de los zoológicos humanos y la conversión religiosa de esos mismos grupos. Volviendo al punto de este foro, cuando hablamos de la transformación de los zoológicos, es pertinente recordar cuál es el origen del cautiverio: la conquista, la colonización, el sometimiento y la negación del ser del otro, para en el otro más bien proyectarnos. Cuando digamos que debemos transformar los zoológicos, no debemos centrarnos únicamente en los temas científicos de los mismos, sino en su raíz filosófica, en su raíz histórica, que no es otra que la dominación y el sometimiento del que es diferente a mí. Solo si somos conscientes de que el zoológico es una faceta del cautiverio y de que estas instituciones han heredado una jerarquía que establece la superioridad moral de unos sobre otros, podremos entonces sí reconocernos en primera instancia como animales, que no es ninguna nimiedad, y en segunda, ser capaces de ver los vicios más ocultos de estas instituciones para entonces sí poder proponer transformaciones que apunten hacia el desarrollo científico, la conservación de las especies y todos esos temas que ustedes como biólogos o veterinarios dominan. Pero para tener éxito en esta empresa de transformación es necesario retomar su dimensión filosófica, para no caer en el mismo error de formar instituciones donde unos valgan más que otros y donde unos dominen a los otros, sino donde todos los que están involucrados, cautivos o no cautivos, estén conectados ontológicamente, donde podamos pensarnos como animales tratando de salvar a otros animales de su extinción y no ya como humanos superiores a los animales a los que hay que someter. Gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Aprovecho. Bueno, antes que nada quiero agradecer todo el contexto histórico que estás brindando, porque me hace entender algunas, es más que nada un comentario, entender de dónde viene todo este tipo de comportamiento humano al que hemos llegado, tanto discriminaciones, racismo, y haciendo una pequeña como connotación tal vez, sería como las nuevas ¿cómo decirlo de una manera que no suene grosera? Ideas que tiene ahorita Donald Trump con las nuevas legislaciones que está provocando, que en grupos de choque, que a los indios americanos los están sacando de sus hogares. ¿Cómo está afectando también eso a los animales? Porque incluso lo que va a pasar con el muro que van a construir va a afectar un corredor que es de Estados Unidos a México de muchos animales. Creo que es una parte importante que estás mencionando y que a lo mejor como nosotros veterinarios, que no somos todos, obviamente, pero la gran mayoría, olvidamos que la filosofía sí es una gran parte de las tomas de decisiones para nosotros poder tomar medidas sin afectar a los otros animales que nos han acompañado durante tanto tiempo. Por otra parte, yo quisiera preguntarte, o sea, desde el punto de vista, ahora sí, filosófico,
hasta qué punto o hasta qué grado les podemos dar libertad, ¿no? Tanto se ha mencionado aquí en el foro que, pues sí, los liberamos y todo, pero en algún momento puede que vuelvan a ser víctimas de la caza furtiva, ¿no? ¿Hasta qué punto les podemos dar esa libertad? Y nosotros, tal vez como veterinarios, como biólogos, o como lo que sea, como simples humanos, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de cosas? Yo creo que la formación que ustedes tienen es fundamental, pero vaya, la raíz de que los animales hayan terminado en zoológicos para su conservación, pues es la que estoy mencionando, ¿no? Es un ejercicio de discriminación y es aparte un ejercicio de sometimiento, de dominación, incluso de exterminio, ¿no? Lo han mencionado aquí con un sinfín de casos. Entonces yo creo que debemos trabajar un poco más de la mano. Entiendo que todavía hay muchos filósofos, porque no son todos, los que les conceden a los animales pues un tipo de personalidad o un tipo de tratamiento donde sean fines en sí mismos, que tienen derechos básicos como la vida, la libertad, la integridad corporal. Pero yo creo que ahí, cuando hablemos de hasta qué punto podemos darles la libertad, yo creo que tenemos que reconocerlo como un derecho básico, partir de ahí. Ahora, ya en la práctica, pues es complicado porque estamos viendo obviamente que hay un sometimiento sistemático de los animales y ahí es donde tenemos que hacer fuerza como biólogos y veterinarios. Entonces, yo creo que el error ha estado en aislarnos y en suponer que uno tiene la última palabra, ¿no? Y no creo que sea así. ¿Alguien más? Sí, mencionas el zoológico, o sea, que suena incongruente, ¿no? El zoológico como una forma de cautiverio y el cautiverio nace a partir de la discriminación, ¿no? Como un producto de discriminación, pero ¿qué pasa con aquellas especies que en busca de su conservación, no de forma de zoológico, pero por ejemplo la vaquita marina que se busca, o sea, mantener en cautiverio para justamente, o sea, estimular su reproducción y su conservación y su integración? O sea, ya empieza a haber como un choque, ¿no? Filosófico, en el que tú buscas conservar esta especie, evitar que se extinga, pues justo para evitar que desaparezca, pero para eso necesitas, bueno, el método que se ve más bien factible y que podría ser más eficiente sería el cautiverio. O sea, ¿qué opinas acerca de unos cautiverios que puedan ser moralmente más correctos? O no sé, o sea, es un choque, ¿no? Que todos nos preguntamos en algún momento. Yo creo que el tema aquí, y no solamente con el zoológico, sino con nuestra relación con todo lo que no es humano, es tratar a todo lo que no es humano como un medio para nuestros fines. Entonces, yo nunca he negado que el cautiverio pueda ser una herramienta de conservación. Mi tema es que no lo es en la mayoría de los casos. Entonces, tenemos que pasar a un modelo donde seamos capaces de pensar el cautiverio como una herramienta de conservación, pero también donde los individuos que están siendo cautivos sean fines en sí mismos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los animales cautivos como ejemplares de una colección y como si el dilema fuera entre los intereses de la institución y los intereses de ese animal cautivo, cuando en realidad pues no es así. O sea, creo que olvidamos o demeritamos la vida personal o en el sentido de las biografías, como lo decía la primatóloga Jane Goodall, a quien criticaron mucho por utilizar ese término, de hecho. Olvidamos que los animales tienen biografías, que tienen personalidades, que son individuos, vaya. Entonces, si podemos pasar a un modelo donde los animales cautivos sean fines en sí mismos y no sean solamente medios para la conservación de la especie, que además es algo un poco más abstracto, yo creo que vamos a estar caminando en la dirección correcta. El problema es que todavía no se practica. Por eso es que mucha gente choca con el tema de los santuarios, porque creen que es un tema pues sentimental, que tiene que ver más con el buen corazón y demás, pero creo que el choque en realidad está en ese tratamiento de los animales como medios para fines o como fines en sí mismos. Entonces creo que tenemos que arrancarle la raíz histórica al cautiverio, del sometimiento, y pasar a un modelo donde pongamos una primacía de
¿Alguien más? ¿Qué tal? A mí me parece muy interesante meter a discusión el tema de la filosofía. Es verdad que desde los orígenes el pensamiento occidental nos ha formado con una visión dominante sobre la naturaleza. Desde el Génesis 1:28, dominada a las tierras, a las bestias de la tierra y a las aves que vuelan. Incluso podemos ver cómo los jardines los amoldamos para que vayan de acuerdo a las matemáticas y como nosotros queramos. Y eso es una parte de dominar a la naturaleza, excepto sería el taoísmo, una de las pocas formas de pensamiento que nos exhortan a convivir necesariamente. Pero mi pregunta es, si metemos el tema de la filosofía, tenemos entonces que ir a las delgadas fibras de nuestra ética y a lo más profundo de la discusión del ser humano. Cuando hablaste del especismo me acordé mucho de Gary Yourofsky, cuando habla sobre el especismo y la forma en la que comparamos ahorita los zoológicos humanos con los zoológicos actuales. También él lo compara mucho, el holocausto y los guetos y todo esto, con las granjas industriales. Entonces mi pregunta sería, si metemos un poquito al tema de la discusión filosófica para tratar el tema de los zoológicos, ¿nos veríamos obligados en parte, si vamos a defender a los animales de los zoológicos, nos veríamos obligados a tomar el tema de la discusión sobre el consumo de carne, por ejemplo? O si es necesario, si tenemos también que ver esa parte de los animales en reclusión y los animales que están cautivos, o solamente sería ver el tema de la discusión del zoológico sin ir más allá y más profundo de nuestra ética y cambiar nuestra forma de vida, como la de la alimentación de carne, por ejemplo. Yo creo que hay diferentes niveles de discusión, porque el tema del consumo de carne, pues tú lo puedes difundir y puedes darle un montón de información a la gente, pero al final que la gente decida o no hacerlo, pues es un tema de ética, y ahí pues es una decisión individual, no es una decisión personal, porque si no lo haces, sí estás afectando a terceros, ¿no? Pero sí es una decisión individual donde, al menos para que sea genuino, pues no puedes forzárselo a nadie. En cambio, con el tema de zoológicos, yo veo que es un tema que toca política pública, que toca legislación, ¿no? Y que toca todas estas complejidades de las que hablaban los biólogos y la gente que ha estado aquí, sobre pues qué tipo de modelos o qué tipo de programas están insertos esos animales. Entonces, es muy interesante lo que dices, porque justamente en mi experiencia en zoológicos capitalinos, cuando estuve ahí, pues sí era un poco complicado ver justo esa incongruencia, ¿no? Por un lado, el tener animales silvestres a los que vale la pena conservar, y por otro lado, pues ver animales domésticos que son considerados simplemente el alimento, ¿no? Y no quiero decir que el león no tenga que comer carne, que hay que hacerlo vegetariano, por supuesto que no. Pero vaya, sí, la incongruencia sí estaba en el que veían que ni los animales que llegaban muertos al zoológico para hacer el alimento de otros, ni los animales a los que iban a alimentar con esos animales muertos, pues ninguno de los dos estaban bien, ¿no? O sea, en el sentido de gozar de bienestar animal y vaya. Entonces, yo creo que hay que irnos a la raíz de lo que está generando este problema, y ese es el especismo, ¿no? Pero al final, en el tema de zoológicos es un tema más de política pública, y en el tema del consumo de carne es un tema de ética. Entonces, son niveles de discusión diferentes. Gracias. Muchas gracias, Pau, por la plática. Una pregunta, ¿sabes si o tienes conocimiento cuando existían los zoológicos humanos, si habían aquí en América Latina o en México como tal? Sí, de hecho el antecedente del zoológico de Chapultepec es el zoológico de Moctezuma, y ahí había, el jardín de fieras, como lo quieran llamar, de Moctezuma, y ahí había enanos, jorobados, albinos, etc. Entonces, sí, es algo que se repite casi en todas las culturas, el tener bestias
narrativas, pero sí el de Moctezuma tenía que ver más con este tinte circense en el caso de los humanos ahí expuestos. Y decía el anterior ponente que no eran zoológicos como tal, porque no eran públicos. Y en ese sentido tiene razón, el de Moctezuma era más bien un espacio privado, como casi todos los de los reyes. Ya después, hacia el siglo XIX, es cuando pasan a ser entidades públicas y pues sirven como para que el pueblo venga y se divierta, ¿no? Pero por eso es que cuando decías que es una comparación de zoológicos humanos con zoológicos de animales no humanos, pues no es una comparación, sino que los zoológicos no humanos surgen cuando el negocio de los zoológicos humanos se viene a pique. Entonces, cuando dejan de ser como la novedad, hacia el siglo XIX, fue cuando los zoológicos que ahora conocemos empiezan a resurgir, ¿no? Y ese es el antecedente del zoológico de Chapultepec, que incluso pues, quien lo vino a fortalecer pues fue todo el modelo de zoológicos europeos, sobre todo del zoológico francés de Londres, para la construcción que ahora vemos, ¿no? Entonces, no es una mera comparación, sino que el origen del zoológico no humano es la decadencia de los zoológicos humanos en su sentido económico. Pues muchas gracias.